Cordial saludo, mi nombre es Luis Manuel Díaz Puello, participante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. A continuación socializaré un poco acerca de mi proyecto de tesis doctoral denominado Orientaciones teórico-metodológicas para la implementación del currículo propio e intercultural en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. El proceso educativo tanto en la escuela como en el hogar se encuentra imbrincado de nuestras raíces y cultura, por ello implica un hecho social. En este sentido, el modelo adoptado debe estar acorde a la cultura de la comunidad involucrada, prevaleciendo la autonomía y el interés de los participantes. La imposición de un modelo educativo tradicional homogeneizante desconoce sin lugar a dudas otras culturas, viéndose afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aun cuando existe la continuidad de ese sistema, se está gestando sensibilidad hacia el pluralismo que reconozca los saberes y prácticas ancestrales en su diseño curricular, y así la diversidad en el contexto educativo. Las comunidades indígenas en Colombia se encuentran reconocidas por el Ministerio del Interior a través de los resguardos, y uno de ellos es el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento. Esta es una comunidad que se ha enfrentado históricamente a un proceso de luchas por la expropiación de sus tierras y lengua nativa, y que además se enfrenta a un sistema educativo que no considera sus particularidades de cultura y sus tradiciones. Por ello, desde el año 1980, preocupados por mantener su arraigo histórico, un equipo conformado por autoridades tradicionales, sabedores de la cultura, estudiantes, madres y padres de familia, docentes, autoridades educativas y de todo el pueblo zenú unieron sus esfuerzos para diseñar un currículo intercultural y propio, contextualizado, en el que se incluyan los saberes y costumbres ancestrales y otros aspectos histórico-culturales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de este colectivo, la propuesta presentada no podía implementarse hasta ser avalada por el Ministerio de Educación Nacional, y uno de los criterios para validar la autonomía en esta materia era contar con lengua propia. Pero a diferencia de otros pueblos ancestrales, los zenúes solo hablan español. Esta propuesta curricular finalmente fue avalada en el año 2010 por el gobierno nacional, y desde el año 2013 se integra en el contexto educativo de los departamentos de Córdoba y Sucre, contando con proyectos de gran alcance para las comunidades involucradas, considerando además el currículo como una selección de saberes propios de la cultura en la que intervienen diversos actores con distintos espacios de poder e incidencia. Sin embargo, es importante señalar que en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, las escuelas no han podido implementar este nuevo modelo educativo, lo que constituye el interés central de esta investigación, cuyo propósito es generar orientaciones teórico-metodológicas para la implementación del currículo propio e intercultural en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, dirigida a comprender y explicar bajo la percepción de la comunidad y bajo un enfoque fenomenológico este comportamiento que indudablemente incide y afecta en su política y estrategia educativa. En cuanto al enfoque investigativo, la presente investigación obedece al enfoque cualitativo, considerándolo sustentado por González 2003, quien sostiene que este es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social, a tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico. Para este mismo autor, en este tipo de investigaciones el investigador trata de descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social, dirigiendo su labor a entrar en el mundo personal de los individuos, en las motivaciones que lo orientan y en sus creencias, situación que se asemeja con el objetivo planteado en esta propuesta. Otro ítem a resaltar es la selección de manera intencional de la muestra, eligiendo a los miembros de la comunidad estrechamente ligados en el proceso de educación, como son los docentes, las autoridades indígenas, los padres de familia y estudiantes, quienes aportarán información relevante para en última poder plantear las orientaciones. Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación es cualitativo, vamos a analizar las dimensiones que ayudarán a definir el paradigma de investigación. Dando respuesta a los interrogantes del nivel ontológico, es posible describir la realidad como una construcción producto de la experiencia, de la convivencia, de la interrelación entre los miembros de la comunidad indígena que a su vez hacen parte de la comunidad educativa.
una relación en la que permean aspectos sociohistóricos y económicos. Los actores de la investigación darán a conocer su percepción respecto a la implementación de un nuevo currículo educativo, de acuerdo a sus costumbres y a su contexto, lo que la hace subjetiva. En el plano epistemológico, de acuerdo con Guba, se requieren tomar una posición subjetivista, siendo esta el único medio de abrir las construcciones hechas por los individuos. La realidad que existe en la mente de los participantes se puede abordar haciendo uso de la interacción subjetiva. Desde el punto de vista teleológico, el currículo es asumido por González como herramienta de movilidad social, de instrucción y empleabilidad, de crecimiento económico, de socialización o de creación social. Así, para efectos de esta investigación, el sustento teleológico, término que de acuerdo con Takemura se encuentra vinculado a la causalidad final, se relaciona con la pervivencia y desarrollo de la comunidad indígena zenú a través de la implementación de un currículo acorde con su cosmovisión que respete su cultura y su dignidad. Los aspectos axiológicos, según Gervilla, se refieren a valores expresos e implícitos considerados en la investigación, que para el caso particular de este trabajo estará comprendido por valores como el respeto a la diversidad, a la participación, la tolerancia y la libertad de opinión, que deben prevalecer en cada actividad en la que se interactúe con los informantes, además del compromiso ético de utilizar la información sin alterarla y de la manera más imparcial posible. Por las condiciones descritas anteriormente, se podría hablar de un paradigma interpretativo o pospositivista emergente, teniendo en cuenta que el interés en este tipo de investigación se centra en comprender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes, en este caso docentes, autoridades indígenas, padres de familia y estudiantes, donde el investigador es el instrumento primario para la recolección de datos. Pasando al nivel metodológico, se puede recurrir al método fenomenológico, ya que permite el estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto que las experimenta, tratando de descubrir la esencia del fenómeno que se estudia, que sea válida universalmente y útil científicamente. Este método cualitativo posee 4 características que la definen. Es holística, es decir, que ve el escenario de los actores desde la perspectiva de la totalidad. Es naturalista, trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Es humanista, busca acceder a lo personal como experiencias particulares. Y es rigurosa, utiliza la exhaustividad, el detalle y la profundidad. Para obtener la información en esta propuesta es posible aplicar los grupos focales como técnica de recolección de datos, de forma que se plantea recolectar los datos en 4 grupos focales conformados por un grupo focal por docentes y directivos escolares, otro grupo por caciques y líderes indígenas, otro por padres de familia y un último grupo por los estudiantes. En cuanto a las entrevistas a profundidad, que también será otra de las técnicas que se aplicará simultáneamente en los grupos focales, tienen como finalidad registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia, considerando que al tratarse de un acto de comunicación siempre estará influenciado por un contexto cultural y social, del cual no se puede desligar y que generalmente es también objeto de estudio. En cuanto al análisis de los datos, este corresponde prácticamente a la organización y sistematización de esto, y la finalidad, de acuerdo con Martínez, es el proceso de teorización, que implica categorizar, contrastar y conceptualizar. En esta propuesta se podrá diseñar un sistema de codificación y categorías que, organizadas en matrices o redes, permita visualizar las características comunes y no comunes, es decir, mostrar la relación existente entre ellas. Posteriormente pasará a la contrastación, que según Vega, Calderón y Rodríguez consiste en relacionar los resultados con estudios paralelos con la finalidad de presentar diferentes perspectivas y explicar mejor el significado del estudio. Aquí la triangulación representa un mecanismo para lograr esta contrastación,
realizando un control cruzado entre diferentes fuentes de datos. La contrastación se sirve del marco teórico referencial para relacionar y contrastar los resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial. Durante este paso también se detectan sesgos e inconsistencias con la finalidad de corregirlos. Así, la teorización persigue generar nuevos conocimientos mediante la integración coherente y lógica de los resultados. Muchas gracias.